Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy jueves 14 de mayo de 2021. Bienvenidos a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Venimos en esta mañana a presentarnos delante del Señor, agradecidos por su misericordia, por su bondad, por su favor, por sostenernos, por guardarnos. Y quiero invitarle en esta mañana para que juntos miremos una de las cartas del apóstol Pedro. Miremos la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén, amén. Pues bien, esto parece una demanda fuerte. Una demanda fuerte mirando el contexto en el que vivimos. Tanto caos, tantas situaciones, tantas dificultades, tantas luchas propias, ajenas, sociales, generales, particulares, luchas que a veces pareciera que cada vez que uno abre sus ojos a un nuevo amanecer, quisiera más bien que no amaneciera, cuando recuerda todo lo que, como está nuestro mundo, está hecho caos, está hecho pedazos, no hay a dónde recurrir. Y cuando se predica el Evangelio y la gente más endurecida, más indiferente, cuando la gente se vuelve más apática a las cosas del Señor y cosas de ese tipo. Sin embargo, quien está escribiendo pues fue un hombre que aprendió a ser tratado de parte de Dios. El Señor le había dicho a este evangelista Pedro, bueno, no fue evangelista, sino a uno de sus discípulos, como fue Pedro, un hombre temperamental, un hombre impulsivo, un hombre inclusive inestable. Un día estaba arriba, otro día estaba abajo, bueno, tantos errores que tenía Pedro. Sin embargo, Pedro tuvo que aprender cuando el Señor le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedrito, pero yo voy a orar por ti para que tu fe no mengüe. Y vemos a un Pedro aquí escribiendo que prácticamente nos da a entender en el sentido de este texto, de sus escritos, de sus cartas, de que ha sido un Pedro transformado, un Pedro cambiado, un Pedro totalmente
molido, pulido, tallado por las manos del maestro, como dice una canción. Y, y no es fácil, no es fácil en medio de tantas situaciones donde a veces la tendencia es al desespero, pero el mismo Pedro anima y dice, ¿por qué nos extrañamos del sufrimiento? ¿Por qué nos alertamos por eso? ¿Por qué nos escandalizamos? El mismo Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña pasara. Miren ese Pedro cómo habla ahora, de una manera distinta. Él no lo toma por sorpresa las situaciones, no lo toma por sorpresa lo que está viviendo. Él ya sabe que todo esto ha de venir. Yo creo que Pedro anotó y tomó nota muy bien del sermón del Olivete, cuando el Señor allá en el capítulo 24 de Mateo ellos les hicieron una pregunta, Señor, ¿y cuándo va a ser el fin del mundo? Señor, ¿y cuándo va a suceder todas estas cosas? Y el Señor les contesta esas preguntas diciéndole, tranquilo chino, que lo primero que no los vayan a engañar. Y segundo, hermano, que esto es un mal necesario. Habrá guerras, rumores de guerras, pestes, habrá situaciones difíciles, se levantará nación contra nación, pero aún no es el fin. Yo creo que Pedro aprendió todo eso, lo anotó muy bien cuando tal vez el Señor se lo enseñó allá en su sermón del Olivete o en el sermón del Monte de los Olivos del capítulo 24, que es un sermón escatológico de parte del Señor a sus discípulos. Así que pues Pedro ha aprendido la lección, dice, no, pues yo tanto que he escuchado palabra del Señor, tanto que le he escuchado hablar, entonces ahora ¿por qué me va a sorprender si estoy pasando por necesidades, por situaciones, por dificultades? Pedro ya lo tiene clara. Aquí vemos el contexto de un hombre maduro, de un hombre que ya su fe ha sido pulida, ha sido tratada, y por eso dice, chinos, no sé cómo, ¿por qué se extrañan? Le está animando a la iglesia, le está animando a sus hermanos, le está animando, les está diciendo, amados, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, dice. Y él dice que si los vituperan, que si el sufrimiento, las situaciones que se están viviendo, son por otra causa, no son por la causa de Cristo, sino por nuestros propios desaciertos, pues grave, pero si es por la causa de Cristo, pues que nos alegremos. Así que, ¿qué tiene que ver con todo lo que estoy diciendo? Pues que todo lo que estamos viviendo en este mundo, mi querido, era un mal necesario o es un mal necesario, está dentro del programa, dentro de la programación, dentro del cronograma que Dios tiene para este mundo. Todo esto que está sucediendo, hermano, al Señor no se le ha salido de las manos. Los gobiernos se están rascando la cabeza. ¿Y qué hacemos para este coronavirus que no lo detenemos? ¿Y qué hacemos que ya Israel está que se dan trompadas allá en la línea de Gaza? ¿Y qué hacemos que están que mandan bombas? ¿Y qué hacemos? Los gobiernos están así, pero el Señor está fresqueado porque el Señor tiene todas las cosas bajo control, porque eso está dentro de su programación. Y lo que está diciendo aquí Pedro es, chino, no se sorprendan por eso. Eso tiene que suceder, eso ya tiene que venir. Más bien gócense, gócense porque si están participando de todas estas situaciones, alégrense porque se van, así como participan de los padecimientos de Cristo, pues también van a padecer, van a ser partícipes de su gloria con alegría. Entonces mire que a veces estas cosas, por supuesto, lo desaniman a uno, a veces como que hago tanto que oro y no pasa nada, al contrario, este mundo más al revés, cada vez estas situaciones se ponen más difíciles, y hermano, y siempre lo hemos dicho, a usted no se lo hemos callado, no se lo hemos escondido, mi querido, nosotros como predicadores le hemos dicho y le hemos advertido a la iglesia que cosas peores vendrán, hermano, y hermano, por más que oremos, esto no se va a detener. Por más que clamemos, por más que oremos, esto no se va a detener, el mundo no va a cambiar por darnos gusto a nosotros el Señor. Esto tiene que suceder, es un mal necesario. Todo eso tiene que padecerse, todo eso tiene que sufrirse. Y sin embargo, el Señor nos anima es a que nos mantengamos firmes en la fe. Mire que cuando este Señor que escribe aquí, Pedro, este apóstol, el mismo Señor le dijo, chino, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero voy a orar por ti para que tu fe no mengüe.
Y tal vez es lo que está sucediendo hoy con el pueblo de Dios, la iglesia, en medio de este mundo de caos. Tal vez estamos siendo pedidos de parte de Satanás para ser zarandeados. Tal vez la iglesia está siendo zarandeada. No digo a las iglesias donde pertenecemos, sino el pueblo de Dios en el mundo. Estamos siendo zarandeados, la fe está siendo probada, estamos siendo calibrados a ver de qué está hecha nuestra fe, a ver cómo vamos a reaccionar ante tantas situaciones propias y generales. Entonces, mi querido, pues también quiero alentarlo a usted con estas palabras, mi hermano. No nos extrañemos, hermano, no nos extrañemos de todo lo que está pasando, porque esto es necesario que acontezca, esto es necesario que tenga que pasar. Que le den allá, le manden bombas a Israel, eso no es nada normal, eso tiene que suceder. Es más, le tengo una noticia: Israel tiene que volver a su pueblo, Israel tiene que volver a su tierra. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser purificados durante el periodo de la gran tribulación. Es decir, cuando Satanás se ha echado del cielo, póngale contra quiénes se va a ir contra la nación de Israel, a hacerle la vida cuadritos. Y ya cuando Israel esté así del cuello, cuando ya no dé más, será cuando aparecerá el Señor para establecer la guerra que se llama como la guerra del Armagedón, donde el Señor tendrá que venir a pelear por su pueblo. Pero eso rayaría cuando ya Israel ya no esté. Y eso, todo esto tiene que suceder, todo esto tiene que pasar. Entonces, ¿por qué nos extrañamos? Más bien dice Pedro, alegrémonos, alegrémonos como iglesia, porque quiere decir que el reloj de Dios está corriendo, el programa de Dios está cumpliendo, la Biblia es veraz, se está cumpliendo. Es decir, esto nos debería producir alegría en medio de las tristezas. ¿La alegría de qué? De que el Señor ya pronto vendrá por su iglesia, de que el Señor ya en cualquier momento aparecerá. Así que, hermanos, pues oremos más bien para que nuestra fe no mengüe, oremos más bien para que el Señor nos halle haciendo fieles a Él, porque Él mismo advirtió, Él mismo dijo: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra? Tal vez lo dijo desde el marco de que muchos no iban a aguantar estas presiones, muchos no iban a aguantar, el que esté débil en la fe va a terminar, hermano querido, negándola, como Pedro, va a terminar vendiéndola, va a terminar vendiendo sus principios cristianos, porque se va a desesperar al ver que ora, que va a una iglesia, que escucha la palabra, pero que no pasa nada, que cada día más terribles las cosas, y se cuestionará, irá a cuestionar su fe, irá a cuestionar su manera de seguir a Cristo, dirá: ¿será que me falta oración? ¿Será que me falta ayuno? ¿Será que me falta? Y cosas de ese tipo, y se va a desanimar y todas estas cosas. Y por eso el Señor dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Y la tentación aquí está enmarcada precisamente a dejar de hacer lo bueno, a dejar de orar. Ya se desaniman, ya no buscan del Señor, ya no estudiamos la palabra, ya como que no le encontramos sentido. Y mucha gente va a terminar volviéndose al mundo, negociando la fe. Y es de ahí donde habla del Señor, de la iglesia apóstata, que también se tiene que dar. También se dará la iglesia. Va a haber una iglesia, va a haber un pueblo de Dios que habiendo conocido, se van a apartar, porque no le encontraron sentido a tanta búsqueda de Dios, y vieron que su mundo estaba cada día peor, que las situaciones estaban peor. Entonces, pues, muchos se van a apartar, y el Señor nos anima a orar. ¿Y a orar por qué? Yo siempre soy enfático en eso. ¿Por qué tenemos que orar nosotros como iglesia? Para que el mundo cambie. El mundo no va a cambiar, hermano. El mundo no va a cambiar. Yo no soy negativo. Esto no va a cambiar, o cambiará así, pero para empeorar, hermano. Y soy así escueto para hablarlo, hermano, porque yo no encuentro otra cosa en la palabra del Señor. Yo no encuentro otra cosa en la Biblia, sino que tiene que cumplirse. El cronómetro de Dios se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Pero también soy un convencido de que el Señor nos sostiene, de que el Señor nos guarda, de que el Señor nos establece, de que el Señor nos perfecciona, de que el Señor nos afirma, de que el Señor nos dio una promesa. Nadie los arrebata. Yo conozco los que son míos, y nadie, pero nadie los arrebatará de mi mano, dijo el Señor. El mismo Señor garantizó. El mismo Señor dijo que la voluntad de su Padre era que los que Dios le había entregado a Él no se perdiera ninguno, sino que fueran resucitados en el día postrero. Hay una promesa para la iglesia, hay una promesa para el pueblo de Dios,
Y de allá es donde tenemos que caminar y ahí es donde tenemos que agarrarnos. Señor, que no me suelte de tus promesas, ayúdame a sostenerme, Señor, en medio de tantas tempestades. Ahí es donde toca a uno a orar es por eso, la iglesia ya tiene que orar es por eso, que la fe no mengue, hermano, ya, hermano, orar porque el mundo cambie, hermano, eso no lo va a cambiar sino Cristo cuando venga, hermano, eso aquí, mientras estemos aquí tendremos que estar firmes, hermano, por eso el Señor dijo, solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Miren esto, muchos son llamados, pocos los escogidos. O sea que, hermano, nos corresponde de aquí en adelante, yo pensaría, mi concepto personal, es orar por nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Para que todo se alivie? No, para que nuestra fe no mengue, hermano, porque vendrán cosas peores. Todavía no sabemos ni qué nos tocará encontrarnos en el camino, en este tránsito de la carrera de la fe. Todavía no sabemos qué tropiezos encontraremos, qué vallas encontraremos, qué situaciones tendremos que hacerle frente como pueblo de Dios. Todavía no sabemos, pero vemos que las situaciones cada día tienden a empeorar, pero también a la vez son esperanza porque quiere decir que el programa de Dios se está cumpliendo, que lo que Dios estableció se está cumpliendo definitivamente y que todo marcará a que lo que Dios dijo que un día volvería, volverá. ¿Y que por quién va a volver? Por su iglesia. ¿Y por cuál iglesia? Su iglesia fiel y verdadera. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para que nuestra fe no mengue. Es lo que yo voy a pedir porque la verdad no le hallo razón a pedir que, Señor, cambie este mundo. No, este mundo no va a cambiar. Señor, el cronograma y el programa de Dios ya está establecido. Yo ya lo estableció así. Y Dios no lo va a cambiar. Dios no lo va a cambiar. Por allá en Mateo inclusive dice, es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Y hablando de Pedro, yo creo que Pedro estuvo ahí sentado escuchando al Señor cuando pronunció esas palabras. Entonces, ¿qué diría Pedro? Bueno, pues lo único que me toca hacer es pedir que mi fe no mengue, que mi fe no sea apoque, que pueda llegar hasta el final. Y como dijo otro varón, Pablo, dijo, ahora sí he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla, ahora sí me está esperando la corona que Dios pues justo me dará, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Pablo pudo decir al final también de su carrera que ahora sí había ganado la carrera, pero fue al final. Mientras Pablo estaba en el tránsito de esta carrera, él decía, no es que lo haya alcanzado todo, sino que sigo aquí en la meta del supremo llamamiento. Y el que piense más bien que esté firme, mire que no caiga. Ese era Pablo también, otro varón que estuvo, que la tenía clara, que la tenía, sabía, le daba lectura a lo que estaba viviendo, le daba buena lectura a su mundo, a su entorno, y escatológicamente miraba hacia el futuro y sabía que esto no iba a mejorar. De hecho, Pablo mismo lo dijo, que vendrían tiempos peligrosos. Se lo advirtió a quién, a Timoteo. Dijo, ten por cierto, Timoteo, que vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, vanagloriosos, arrogantes, aborrecedores de Dios, que amarán lo bueno, que tendrán apariencia de religiosos, negarán la eficacia de ellos. Es decir, Pablo también era otro hombre que la tenía claritica, la tenía nítida la dinámica del reino de los cielos, tenía nítido lo que verdaderamente sucedía en su tiempo e iría a suceder en tiempos futuros. Juan se le mostró también allá en la isla de Patmos todo lo que acontecería, el metatauta, las cosas que han de ser después de estas. O sea, desde la Biblia yo no veo otra alternativa. Otra alternativa es que oremos por nosotros mismos para que nuestra fe no claudique, para que no salgamos corriendo. Yo no sé si a usted le haya pasado, pero a mí sí. Muchas veces me veo como que no le encuentro sentido a nada, como que quisiera que todo se acabara, cosas de ese tipo. Y no me da ni temor confesarlo, porque soy un humano como cualquiera, pero sí lo comparto precisamente para eso, para pedir por eso, para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, oremos unos por otros, que nuestra fe no mengue, que en medio de esos problemas podamos estar sostenidos, para que cuando Cristo venga por su iglesia, haya fe en nosotros, haya una iglesia que verdaderamente le está esperando y no que Dios nos guarde, tengamos que salir corriendo por un momento de desespero de esta carrera de la fe. ¿Cómo se alimenta la fe? ¿Cómo se alimenta esa fe para que esté sólida? ¿Cómo se alimenta esa fe para que esté firme? Pues
estos espacios son los apropiados, donde oramos, donde estudiamos la palabra. Esto alimenta nuestra fe. Y déjeme confesarle que algo que yo le encuentro sentido de verdad hay algo que yo le encuentro sentido en esta vida, es cuando me siento aquí a estudiar la palabra para traerla cada mañana aquí. Esto es lo único que yo le encuentro, o sea, como que esto me llena, como que esto me fortalece, como que esto me trae nueva vida, un nuevo aliento. Y cada vez que me desconecto, llego, bueno, volvamos a la realidad. Sí, me hago entender, o sea, son como un refrigerio, es como algo, un paraíso, como algo, como un oasis en medio del desierto, el estudiar la palabra, el meditar en ella, el orar, todo eso, son tiempitos de eso. ¿Y por qué no aprovecharlo a estos espacios como este que tenemos en las mañanas bajo la sombra del Omnipotente? Que Dios nos ayude para que nuestra fe no mengue. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos, Señor Dios de la gloria. Hoy aprendemos del apóstol Pedro, un hombre que era tan intemperante, tan inestable, tan impulsivo, un hombre, Señor de la gloria, que tal vez muchas veces, Padre amado, hablándolo humanamente, tal vez muchas veces, Padre amado, te sacó canas por su forma, por su carácter. Pero ahora encuentro, Señor, a un Pedro hablando diferente. Lo encuentro un hombre maduro, encuentro un hombre que la tiene clara en su fe. Y él dice, no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos pasara, nos aconteciese, porque más bien gocémonos, dice Pedro, gocémonos por esos padecimientos, porque si estamos padeciendo, quiere decir que somos participantes también de los padecimientos de Cristo. Y si somos participantes de los padecimientos de Cristo, está queriendo decir Pedro, pues también vamos a ser participantes de su gloria y deberíamos gozarnos y con una gran alegría, dice el apóstol Pedro. Señor, en esta mañana, ayúdanos, Señor. Hoy lo único que yo quiero pedir por tu pueblo, por el pueblo de Dios, bendito Señor, es que nos ayudes, que nos sostengas en la fe, que nos afirmes en la carrera de la fe, que nos fortalezcas en la carrera de la fe, que nos establezcas en la carrera de la fe. De hecho, este mismo apóstol Pedro, por allá más adelante, él mismo escribe, dice, y el mismo Dios, el mismo Jesucristo, os perfeccione, os afirme, establezca, y lo fortalezca y establezca. Él mismo ora por eso. Dice que el mismo Dios, el mismo Señor, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos establezca, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca, que sea Él mismo en esta carrera de la fe. Y hoy oramos a ti, bendito Señor. Oro por el pueblo de Dios, oro por mi propia vida, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Oro, Señor Dios de la gloria, por mis hermanos, por mis pastores. Oro por, Señor, mis líderes. Oro, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas. Señor Dios de la gloria, tenemos tanto por qué orar, Padre amado Dios de la gloria, pero Señor, más que entristecernos en esta mañana, queremos gozarnos, Señor, porque si estamos padeciendo como cristianos, significa, bendito Señor Dios de la gloria, que estamos siendo, Padre amado, aprobados, fortalecidos, bendito Señor, que nuestra fe está siendo, Señor, Padre amado, sustentada, que nuestra fe, bendito Señor Dios de la gloria, está siendo tratada, que Señor Dios de la gloria, nuestra fe está siendo afirmada, bendito Señor Dios de la pulida, tallada, bendito Señor Dios de la pasada por fuego, bendito Señor. Gracias, Padre amado, porque Señor Dios de la gloria, eso significa, bendito Señor de la gloria, que Padre amado, tú eres fiel a tu palabra, que tú eres fiel a tus promesas, que todo lo que tú has dicho, Señor, se cumplirá, que tu programa y tu cronograma se está cumpliendo de una manera, Señor Dios de la gloria, sistemática, bendito Señor Dios de la gloria. Y por eso Pedro, entendiendo tal vez, Dios de la gloria, anima a los hermanos, tal vez se han desanimado, tal vez están quejándose por los padecimientos, tal vez algunos están tratando de volver atrás por las situaciones difíciles que están viviendo. De hecho, están viviendo una persecución por parte del Imperio Romano. Y sin embargo, Pedro dice, no nos sorprendamos por eso, si estamos padeciendo, si estamos sufriendo. Y Pedro les recuerda de alguna manera la promesa que hay, dice, tranquilos, porque si estamos padeciendo, también vamos a ser partícipes de la gloria de Cristo cuando Él aparezca, cuando Él venga. Más bien gocémonos con alegría, Señor Dios de la gloria, y en medio de situaciones difíciles, qué difícil es precisamente estar alegres. Precisamente ayer
reflexionábamos en eso, bendito Señor de la gloria, en que tantas situaciones y tantas dificultades y tantas luchas, pero que cuando venimos a tu palabra, bendito Señor, nos trae luz, nos trae esperanza, nos trae fortaleza, bendito Señor, porque eso hace, Padre amado, Dios de la gloria, bendito Dios, que Señor Dios de la gloria alumbre un bombillo, Señor, en medio de tantas dificultades, que alumbre una luz de esperanza en medio de tantas dificultades y luchas que tenemos en este mundo, Señor. Hoy por doquier, Padre amado, Señor, solo se escuchan malas noticias. Hoy por doquier la gente habla negativamente. Hoy por doquier, bendito Señor, la gente habla sin esperanza. La gente habla, bendito Señor, con temor, bendito Señor, a un futuro incierto, Padre amado. Pero nosotros que somos tu pueblo, tenemos claridad. Señor, danos claridad, bendito Señor, Dios de la gloria, de que en nosotros, Padre amado, descansa una esperanza gloriosa de un futuro, Señor, asegurado, Padre amado, Dios de los cielos. Como bien diría el apóstol Pedro, para mí el vivir es Cristo y si llego a morir, pues es ganancia. Padre amado, ¿y quién me separará del amor de Cristo? Decía el apóstol Pedro. ¿Quién? La tribulación, la angustia, los problemas, la escasez, la necesidad, ni aún la misma muerte, decía el apóstol Pedro, no separará de tu amor. Por eso, Señor, mi oración en esta mañana, Señor Dios de la gloria, es, Padre amado, Dios de la gloria, porque tú mismo, Señor, tú mismo nos afirmes en esta carrera de la fe. Tú mismo, Señor Dios de la gloria, nos perfecciones en esta carrera de la fe. Que tú mismo nos fortalezcas en esta carrera de la fe y que tú mismo, Señor, nos establezcas en esta carrera de la fe, Padre amado, Dios de la gloria. Oro por aquel que está, Señor Dios de la gloria, débil en su fe, por aquel bendito Señor de la gloria que se ha debilitado en su fe, que los problemas propios, que los problemas particulares, que los problemas generales que ve a su alrededor, Señor Dios de la gloria, lo han debilitado de la fe, que tal vez está pensando en volver atrás, que tal vez está pensando en dejar todo de lado. Oro por ese Dios de la gloria, oro por ese y por esa, Padre amado, para que seas tú, Señor, Padre amado, Dios de la gloria, perfeccionándole, que seas tú mismo, Señor, afirmándole, que seas tú mismo, Señor, fortaleciéndole, que seas tú mismo, Señor, estableciéndole en esta carrera que tenemos por delante, esta carrera de la fe, que es una carrera de largo aliento, que es una carrera que nos invita a correrla con paciencia, que es una carrera que se nos invita a despojarnos de todo peso, que es una carrera que se nos invita a poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo mismo, Señor Dios de la gloria. Ayúdanos, bendito Señor, que nuestra fe no mengue. Ayúdanos, bendito Señor, Padre amado, si somos zarandeados, Señor, ayúdanos como tú oraste por Pedro. Ayúdanos para que nuestra fe, bendito Señor, Padre amado, Dios de la gloria, no sea descalificada, que podamos, Señor, ser calificados, Señor, cuando tú vengas, Padre amado, porque tú dijiste, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, cuando vuelva de nuevo, será que hallará fe en la tierra? Hallará fe en la tierra y hace una claridad, dice, porque muchos van a apostatar de la fe, muchos van a negociar la fe, muchos van a terminar vendiendo la fe, dejándola de lado, no van a aguantar las presiones de esta vida, no van a aguantar lo que están viviendo y lo que les corresponde ver en más adelante. Señor, por eso hoy oramos a ti, Señor, oro, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, Dios de la gloria, con conciencia de saber, Padre amado, que vendrán tiempos más difíciles, bendito Señor, más difíciles. Aquí no estamos predicando el evangelio de la prosperidad, aquí estamos, Padre amado, predicando el evangelio, bendito Señor, Dios de la gloria, porque sencillamente eso es el evangelio, bendito Señor, y en el evangelio dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. Bendito Señor, Dios de la gloria, ayúdanos a seguir confiando en ti, ayúdanos a seguir confiando en el vencedor, ayúdanos a seguir confiando en el que nos dijo que bendito Señor nos había hecho más que vencedores. Padre amado, ayúdanos a seguir confiando en ese que dijo que un día los muertos en Cristo resucitarían primero y Dios de la gloria, Padre amado, y nos encontraríamos con Él en las nubes. Ayúdanos, Señor, a confiar en ese, Padre amado,
Amado, que dijo que un día, bendito Señor, ya no habría llanto, ya no habría dolor, ya no habría lágrima, ya no habría muerte. Ayúdanos a seguir confiando, Padre amado, en estas palabras, bendito Señor, que fueron pronunciadas por ti mismo, bendito Señor, que fueron palabras de promesa, palabras de esperanza para un futuro glorioso, pero que será, Padre amado, después de que tú vengas. Antes de que tú vengas, Señor, nada de eso sucederá. Antes de que tú vengas, Padre amado, Dios de la gloria, todavía habrá llanto y todavía habrá dolor. Antes de que tú vuelvas, bendito Señor, habrá enfermedad. Antes de que tú vengas, Señor, habrá guerra y rumores de guerra. Antes de que tú vengas, Señor, Dios de la gloria, se agarrará nación contra nación. Antes de que tú vengas, Padre amado, los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. Antes de que tú vengas, bendito Señor, Dios de la gloria, muchos apostatarán de la fe, pero eso será antes de que tú vengas, Padre amado. Por eso, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en esta carrera de la fe. Ayúdanos, bendito Señor, a ver con claridad, a darle lectura, bendito Señor, a nuestro mundo, a verlos con los lentes de Cristo, Padre amado, con los lentes de tu palabra, de lo que tú ya advertiste, bendito Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos a despertar, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios de la gloria, a soñar, sí, a soñar pero dormidos, porque despierto uno tiene que actuar. Uno sueña pero dormido, despierto tienes que actuar, que hacer, tomar correctivos, tomar decisiones, Padre amado, puntuales y claras, Dios de la gloria, que vayan en línea con lo que tú quieres, con tu voluntad. Por eso, Señor, Dios de la gloria, ayúdanos como pueblo de Dios a estar despiertos, a velar, bendito Señor, Dios de la gloria, y a orar por nosotros mismos, Señor, para que nuestra fe no mengue. Oro porque la fe, Señor, Padre amado, de aquellos que están, Padre amado, en Israel, no mengue, bendito Señor, de nuestros hermanos que están en esa nación, en esas naciones donde, bendito Señor, Dios de la gloria, mandan bombas, mandan misiles, Padre amado, donde toda la vida de la historia de Israel ha sufrido lo mismo. Toda la vida han sufrido persecución, luchas, situaciones. Los imperios, Señor, antiguos, Padre amado, se ensañaron con Israel. Dios de la gloria, los filisteos se ensañaron con Israel. A lo largo de la historia, Señor, encontramos un Israel siempre perseguido. Y, Señor de la gloria, vendrá un Israel más perseguido todavía, porque el pueblo tendrá que volver a su tierra para, Señor de la gloria, ser purificados, y el jabón de purificación allí será la gran tribulación. El anticristo mismo, bendito Señor, Satanás mismo se enseñoreará contra el mismo pueblo de Israel. Esto ya está en la escritura, esto ya está en el Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, ya está hablando de todo esto, Señor, así que no nos debe extrañar. No nos debe extrañar, al contrario, esto nos debe más bien alertar y decir que el Señor ya está que viene, el Señor en cualquier momento aparecerá. Esto ya se está empezando a dar, esto ya se está empezando a gestar, el final de los tiempos está aquí, y esto nos debería traer gozo, alegría y esperanza en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de las luchas del día a día. Señor Dios de los cielos, es mi oración en esta mañana. Tenemos problemas por doquier, pero eso hace parte de la vida, eso hace parte de esta vida, Señor de la gloria, y entrego esos problemas, esas luchas, esas dificultades de cada uno de mis hermanos, Señor, pidiéndote, Señor, ayúdanos, bendito Señor, Padre amado, a seguir en esta carrera que tenemos por delante, a no claudicar, a no fallar, a seguir siendo fieles a ti, a perseverar, Padre amado, con insistencia, con fortaleza. Trae, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, fuerza, renueva las fuerzas, Padre amado, Dios de la gloria, de tu pueblo, de tu iglesia, para que nuestra fe no mengue, bendito Señor, Dios de la gloria, y ayúdanos, bendito Señor, a mirar a futuro, Padre amado, Dios de los cielos, con esperanza, con esa esperanza gloriosa, bendito Señor, y que esa esperanza gloriosa sea, bendito Señor, trayendo fortaleza, bendito Señor, a nuestra fe, fortaleciéndola, haciéndola vital, haciéndola firme, Padre amado, para que no menguemos, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Señor, a aprovechar cada espacio que tengamos de meditar en tu palabra, de estudiarla, de venir a ti, Señor, a tu presencia, de buscarte, Señor, que no desperdiciemos el tiempo, como bien también lo advirtió el apóstol Pablo, que dijo: aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, que aprovechemos
vivamos cada segundo, cada instante de nuestra vida, bendito Señor, al máximo, que vivamos al máximo para ti, Dios de la gloria, que hagamos las cosas mejor para ti, Dios de la gloria, y que nos preparemos de una manera mejor para ti, bendito Señor, que estemos preparados, que nos estemos, Padre amado, Dios de la gloria, Padre Santo, Dios de la gloria, Señor, vistiendo, Señor, de las vestiduras que vendrán, Padre amado, para tu pueblo, Señor, Dios de la gloria, vestiduras de santidad, vestiduras de obediencia, vestiduras de servicio, vestiduras de tu voluntad, que Señor, Dios de la gloria, nos vayamos revistiendo, Señor, como el que se va preparando para ir a un lugar, bendito Señor, Padre Santo, Dios de los cielos. Yo te doy gracias en esta mañana por lo que estás haciendo, bendito Señor. Gracias por lo que haces y gracias, Señor, por lo que harás. Y a ti te doy la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, una vez más, para quienes no nos hemos saludado, muy buenos días. Dios me los bendiga, que Dios nos ayude a permanecer firmes en esta carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe. Es una carrera de largo aliento que traerá tropiezos, luchas, dificultades, situaciones, pero gloria al Señor por su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que lo que realmente nos sostiene, nos trae como un refrigerio, como un nuevo aliento, son estos espacios donde meditamos en su palabra, donde podemos venir a Él y en oración contarle cómo nos sentimos, lo que pensamos y lo que nos espera expectativamente. Así que qué bueno poder definitivamente meditar en su palabra. Yo creo que, no sé si a usted le haya sucedido o lo haya experimentado, pero cada vez que yo estoy estudiando la palabra del Señor, cada vez que vengo a estudiarla, a meditarla, a preparar un mensaje, una enseñanza, una lección para compartir con ustedes y estudiarla juntos, es un espacio para que a mí me produce mucho aliento, mucho refrigerio, me trae mucha esperanza, definitivamente. ¿Qué fuera de nosotros si Cristo no nos hubiera alcanzado? ¿Qué fuera de nosotros si su gracia no nos hubiera alcanzado? ¿Qué fuera de nosotros si realmente su misericordia no nos hubiera arropado? Pues sencillamente estaríamos también desesperados como está cualquiera afuera en el mundo. Así que qué bendición ser evangélicos, qué bendición que el Señor nos haya alcanzado con su gracia y su misericordia y nos haya dejado estas armas, porque son armas espirituales poderosas, la palabra, la oración, el Espíritu Santo, el ayuno, todas estas son armas espirituales que el Señor nos ha dejado y hay que usarlas. Y si la iglesia no las usa, pues tenaz, y si no las usa bien, pues peor. En el ejército yo recuerdo que allá nos daban algo que se llama fusil, un fusil nos daban allá, y antes de entregárnoslo oficialmente, pues primero nos dieron unas instrucciones de cómo manejarlo, de cómo usarlo, en caso de necesidad o de emergencia. Y sin embargo, muchos desprevenidos que cuando estábamos en clases de armamento se hacían los desprevenidos, no le ponían cuidado a eso, muchos de ellos sufrieron accidentes. A algunos casi les cuesta la vida sencillamente por no saber manejar el arma. Con ella misma se hirieron. Entonces fueron cosas, pues, tuvimos experiencias en el Putumayo, lejos en la selva por allá, donde un compañero casi se nos mata por eso y no teníamos ni cómo sacarlo de allá. Fue tremenda, o sea, esa vez me acuerdo, y sencillamente pasaban accidentes de ese tipo por no saber manejar el arma. Entonces mire que el apóstol Pablo dice que usemos bien esta arma espiritual, dice usemos bien la palabra de verdad. Entonces, que Dios nos ayude a que meditemos concienzudamente en la palabra, que ya dejemos de ser lectores ocasionales. Ay, ya me leí el Salmo 31, qué bonito. Sí, es chévere, es bacano y es devocional muy bacano, pero tenemos que ir profundamente a la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque es que realmente, y hermano, y se lo digo no solamente porque lo he estudiado, sino se lo digo también a través de la experiencia vivida, que hermano, lo que realmente a uno le da esperanza es la palabra del Señor. Cuando tú te profundizas en ella, cuando tú meditas en ella, cuando vas más allá de ser lector, cuando tú empiezas a mirar todo esto, como por ejemplo los estudios que estamos haciendo de Apocalipsis, esto le trae una esperanza. En medio de todo, y uno dice, no, pero tenemos que, lo que orábamos hace un momento, tranquilizarnos porque esto ya está escrito, ahí está la Biblia, ya lo dice todo. Entonces, ¿por qué nos asustamos y ahora qué vamos a hacer y para dónde cogemos? ¿Por qué camino cojo? Digo yo, ¿por qué camino cojo? No, hermano, esto sencillamente
hay que seguir para adelante y hermano, y meternos en lo que, y usar, como dije hace un momento, las armas que el Señor nos dejó. Y una de esas es la palabra, pero hay que usarla bien, hay que usarla bien, hay que amarla. ¿Sabe que en el ejército nos decían que el fusil, nuestro fusil, era la novia? La novia nos decía, esta es su novia, y tienen que dormir con ella, y nos obligaban a dormir con el fusil. Imagínense, hierro frío, y uno me ya acostaba a medianoche, y teníamos que dormir con el fusil, para que nos hacían ese ejercicio, para que aprendiéramos a querer el fusil. Entonces mire cómo el Señor nos da su bendita palabra, y Él quiere que amemos su palabra, y hay que amarla. Pero ¿cómo la amamos? Cuando pues, como dijo mi pastor por ahí, cuando sufrimos los textos, cuando le sacamos el mejor jugo a los textos, cuando nos devanamos los sesos, como decía un profesor de seminario, estudiando la Biblia, ahí aprendemos a amarla, a quererla, a atesorarla cada vez más. Bien, ya no hablemos más de ese tema, entremos en materia. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 11 y hoy vamos a hablar sobre la profecía de Caifás, de este yerno de Anás, que eran dos sumos sacerdotes que estaban allí al frente de el sumo sacerdocio en los tiempos de Jesús. Pero Caifás, este hombre que era terrible, este hombre que era de aquellos que sencillamente eran impositivos, eran gente que no permitían, o mejor, buscaba salirse siempre con la suya a costa de lo que fuera. Si tocaba matar, tocaba matar. Pero era un hombre cruel, Caifás, este sumo sacerdote. Así que él involuntariamente pues pronunció unas palabras al Sanedrín cuando vieron que el Señor estaba siendo popular, más popular aún cuando a través del acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Pues algo sucedió, la gente empezó a correr tras de Jesús, el Sanedrín está perdiendo popularidad, llega la noticia al Sanedrín que, bueno, Jesús está haciendo milagros y que ya está resucitando muertos, mira dónde va, entonces que tome correctivos Sanedrín, porque ¿qué vamos a hacer? Y el Sanedrín se reúne y sin embargo Caifás, que es el sumo sacerdote, pues de alguna manera ridiculiza a sus compañeros de Sanedrín, ridiculiza a los demás y los trata de ignorantes. No saben ustedes lo que va a suceder, ustedes lo que pasa es que ustedes no saben nada. Y es donde lanza unas palabras que van cargadas de profecía. Y son unas palabras que quiera lo que no, ¿quién está detrás de todo eso? El Señor mismo. El Señor mismo, mire que el Señor usa los gobiernos, usa todo lo que está sucediendo para que se vaya cumpliendo su programa. Así de sencillo es. Para que Jesús naciera en Belén y se cumpliera Miqueas 5:2, tuvo que el César de aquel entonces lanzar un edicto de que todo el pueblo fuera empadronado o fuera censado. Y eso hizo que se movilizara la gente, que se movilizara José y María y se diera así el cumplimiento de que Jesús naciera en Belén. ¿Sí ve? Entonces el Señor usa todo lo que está pasando, aún las situaciones adversas, aún para que se cumplan sus propósitos. El Evangelio tenía que ser predicado a los gentiles, por ejemplo. Predicado a los gentiles, llamó al apóstol Pablo para que hiciera sus viajes misioneros fuera de Palestina, es decir, por toda Asia Menor y por Europa, inclusive porque Pablo alcanzó a llegar casi hasta Italia, o llegó hasta Italia, y sin embargo el Señor permitió que el mismo Imperio Romano sacara un decreto que se llamaba la Pax Romana, y con esa Pax Romana, que era traer prácticamente orden a la fuerza dentro del imperio, pues esto favoreció a Pablo porque, como ya lo explicábamos, había piratería marítima, y la piratería pues lo que hacían eran asaltantes de los barcos, y cuando la paz romana elimina la piratería, pues esto le abrió el panorama a Pablo pues para sus viajes misioneros, para que pudiese viajar tranquilo, no sin temor a que vinieran piratas y los robaran. Entonces mire que el Señor, él es como decía un profesor en el seminario, eso es como entretejer un suéter. Y las hermanas que de alguna vez han tejido con esas agujas crochet, saben de qué estoy hablando, que cogen y van tejiendo hasta que tejen un suéter. Así es la historia de la humanidad, de lo que el Señor tiene en su propósito. Él va entretejiendo el suéter. Él va ahí entretejiendo y nosotros ni nos damos cuenta, pero Él sí sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, Caifás lanza una profecía en el capítulo 11 y versículo 50. Dice:
ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que como ya lo hemos señalado, pues las intenciones de Caifás eran claramente egoístas y a la vez homicidas. Pero Dios iba a hacer que sirvieran, oígame bien, para adelantar sus planes de salvación para la humanidad. ¿Sí nota? Cuando Caifás dice nos conviene que un hombre muera por el pueblo, pues claro, ¿cuál era el programa del Señor? Pues el programa del Señor era que Cristo tenía que morir en la cruz. ¿Sí nota? O sea, al Señor no se le ha salido nada de las manos. Aquí el Señor no, ellos tal vez el Sanedrín pensarían que estaban venciendo y que con la muerte de Cristo habían triunfado sobre definitivamente las intenciones que tenía Jesús. Tal vez ellos muy alegremente celebrarían el triunfo de Cristo, de ellos, cuando con la muerte de Cristo, pero lo que no se estaban dando cuenta era que ellos con la sentencia de Cristo, ellos estaban firmando su propia sentencia, que prácticamente ellos se estaban condenando con la muerte de Cristo, que prácticamente lo que estaban haciendo era buscando, o con la muerte de Cristo, lo que se estaban ganando era prácticamente su propia desgracia, estaban entretejiendo su propia desgracia, mientras que Dios está usando de eso prácticamente para darle cumplimiento a sus planes y sus propósitos de salvación para la humanidad. Claro, por supuesto, que convenía que un hombre muriera, convenía que Cristo muriera, porque así lo había estipulado el Señor desde su carácter justo. Dios, siendo justo, su carácter justo demanda que la injusticia sea castigada con la muerte, con derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que el Cordero Pascual fuese sacrificado y ese Cordero era Cristo mismo. Así que entonces nada se le había salido de las manos al Señor. ¿Sí nota? Nada. Por más que los hombres aquí del Sanedrín estuviesen planeando, tomando correctivos, haciendo planes para ver cómo lo iban a apresar a Jesús, nada de eso sencillamente iba a hacer cambiar los planes del Señor. Yo me acuerdo cuando chiquito, cuando estaba ya por ahí 10 años, mi papá alguna vez me llevó por allá, al Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, y estaban proyectando la película en una Semana Santa, La Pasión de Cristo, en esa época, La Pasión de Cristo de esa época. Y yo miraba en mi niñez y en mi cosa, que yo pues no conocíamos del Señor, pero en mi niñez yo miraba a Cristo cómo lo golpeaban y todo eso, y yo decía, oiga, y si Él es Dios, ¿por qué se deja pegar? Pensaba yo en esa mente de niño de esa época. Yo decía, oiga, pero si Él es Dios, ¿por qué no manda que pase algo y se libre de eso? O sea, uno pensaba desde esa perspectiva. Entonces miren que a veces pasa eso. A veces uno es pobrecito el Señor, cómo lo volvieron, cómo lo escupieron, decía Héctor Lavoe en una de sus canciones, cómo lo escupieron, cómo lo volvieron. Sin embargo, lo que a veces la humanidad no se da cuenta es que ese es plan y propósito del Señor, que su mismo Hijo fuera una cruz, porque eso hace parte del carácter justo de Dios. ¿Sí me hago entender? Dios es justo, Dios es santo, y el carácter justo de Dios demanda muerte sobre el pecado. La paga del pecado es muerte, es una consecuencia que tiene que ser suplida. No era de otra manera. Si Dios hubiese encontrado otra manera de cómo suplir la necesidad de salvación al ser humano, pues la hubiera usado. Así de sencillo es. Pero Él quiso mostrarle a la humanidad que nos ama tanto que entregó lo que jamás un ser humano entregaría, lo que jamás un padre entregaría. Yo creería que usted y yo como padres no entregaríamos un hijo a la muerte para que un delincuente lo saquen de la cárcel. ¿Sería que sí? Deberíamos reflexionar en eso. Si a mí me pidieran uno de mis hijos, bueno, necesitamos uno de sus hijos para que el delincuente tal que ha sido, mejor dicho, bien cruel, salga de la cárcel y salga absuelto, inocente. ¿Usted lo haría? Creo que no lo haríamos. Inclusive por ahí a veces muchas de las reacciones negativas de nosotros como pueblo de Dios es cuando nos tocan un hijo. Hay días que nos toquen un hijo, inmediatamente se nos olvida que somos evangélicos. Entonces, hermano querido, el Señor quiso mostrar la máxima de su amor. De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio lo que más quería, que dio lo más preciado, que es un hijo, y su único hijo para que muriera por los pecadores, imagínense. Entonces era necesario, por eso las palabras de Caifás no son palabras sueltas, esas palabras van cargadas de profecía, nos conviene,
nos conviene que un hombre muera, nos conviene, y lo está diciendo acertadamente, pero esas palabras, a pesar de que iban cargadas de egoísmo, de suicidio, de homicidio, perdón, a pesar de que iban cargadas de odio y de resentimiento hacia Jesús, esas palabras las estaba usando el Señor para que se diera cumplimiento a sus propósitos. ¿Sí nota? O sea que todo lo que estamos viviendo, hermano querido, Dios tiene control de todo. Dios no lo cogió nada por sorpresa. Dios tiene control de todas las situaciones. Dios no está como los gobiernos del mundo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué nos inventamos? ¿Y ahora qué más? No, el Señor tiene todo bajo control, chino, fresco. Él tiene todo bajo control, mi hermano. Todo está bajo el control del Señor. A Él no se le escapó nada de las manos, ni se le ha escapado nada. A Él no se le salió el mundo de las manos, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, hermanos, y si estamos dentro de su mundo, y si somos sus hijos, y si somos sus redimidos, y si nos tiene una promesa que un día va a venir por nosotros, se va a tomar a la tarea de venir por nosotros, imagínense, si se tomó la tarea de comprarnos, somos su propiedad, porque nos compró con su propia sangre, ni siquiera el oro del mundo, ni las plata, ni la piedra preciosa fueron suficientes para comprarnos, no somos cualquier baratija, pues un día el Señor va a venir por lo que compró. El Señor un día dice, bueno, yo compré una iglesia, voy a ir por mi iglesia que compré con mi propia sangre, voy a venir a llevármela. Entonces, hermano, yo pensaría que esto nos debería traer verdad de esperanza en medio de la lucha, las dificultades, las dolencias, las situaciones que vivimos en el día a día. Y esto nos debería traer más bien gozo y alegría y esperanza. Entonces, mire que el Señor nada se le salió de las manos. Así que Caifás, sin saberlo, hizo una declaración profética que se cumplirá o se cumpliría, en ese caso, se cumpliría con toda exactitud. Verso 51 dice, esto no lo dijo por sí mismo, oiga, nos hace la claridad del apóstol Juan. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Sí nota lo que dice el versículo 51? Y dice profetizó. Y hasta donde yo sé, un profeta en aquella época era alguien que estaba como intermediario entre Dios y los hombres. Alguien que traía un mensaje de parte de Dios a los hombres. Entonces, ¿qué quiso decir aquí con esas palabras? Pues que sin quererlo, sin saberlo, trajo un mensaje de parte de Dios a los hombres, al Sanedrín. Tremendo el Señor como usa a las personas, como hace las cosas para dar a cumplimiento a sus propósitos. Así que Caifás, como sumo sacerdote, era el encargado. Óigame bien lo que voy a decir. Caifás, sumo sacerdote. ¿Cuál era el oficio de los sumos sacerdotes? Pues el oficio de los sumos sacerdotes, según la línea de Leví, y muy seguramente en este caso de los sumos sacerdotes impuestos por el mismo imperio romano, era el entrar una vez al año en la fiesta de la Pascua, en el lugar santísimo, y ofrecer un sacrificio expiatorio a favor de la nación, a favor de los pecadores. Y Caifás muy seguramente, como sumo sacerdote, él tal vez, como sumo sacerdote, creo yo, tuvo que haber llevado al lugar santísimo de allá, en donde está la presencia del Señor, y ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Cuándo lo hacían? Pues en las fiestas de Pascua. Es decir, rociaban la sangre de un cordero sacrificado allí. Y sin saberlo, estaba anunciando que la víctima que iría a presentar ese año, porque aquí hay una claridad, y la claridad que nos da Juan dice, él era el sumo sacerdote aquel año. Esa expresión, aquel año, es puntual, es puntualísima, porque ¿qué quiere decir? Que se avecinaba la Pascua, y que ese año Caifás, como sumo sacerdote, y tal vez como lo había hecho en otros años anteriores, tenía que ofrecer un sacrificio allá en el lugar santísimo. Tenía que llevarlo. Pero ese año, cuando dice Juan, aquel año, ese año, muy seguramente Caifás se iba a presentar por supuesto que sí, con un sacrificio, pero ya no iría a llevar la sangre de un cordero. Mire cómo es que el sumo sacerdote ahora tendrá que presentar un cordero. Es decir, él era el encargado como sumo sacerdote de sacrificar un cordero. ¿Y cuál iba a ser el cordero? En ese caso, Cristo mismo. ¡Qué tremendo! Juan dijo el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero así como se llevaban los corderitos y se entregaban a los sacerdotes para ser sacrificados, entonces Jesús como sacerdote
como corderito, ¿quién lo iba a sacrificar? ¿Quién sería quien le iba a sacrificar? ¿Y quién sería quien se iría a presentar con la sangre de ese cordero al lugar santísimo? Pues según Hebreo nos dice que Cristo mismo se presentó con su propia sangre, pero humanamente aquí, trayendo a colación la ceremonia de la Pascua, del rito como tal, ¿quién lo iría a hacer? Pues tendría que hacer ese oficio, desempeñarlo un sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote del entonces? Pues Caifás. ¿Sí nota? Entonces Caifás con sus palabras, es necesario que muera, o ese hombre es necesario que muera, cuando está lanzando un juicio contra Jesús para terminarle con su vida, pues sencillamente está haciendo el papel del sumo sacerdote que está llevando y ofreciendo el cordero, que está ofreciendo la sangre del cordero en el lugar santísimo, que está ofreciendo el sacrificio y como él mismo lo dijo, por la nación, pero no sería por la nación simplemente. Él estaba anunciando que la víctima y que iba a presentar ese año sería el mismo Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo el apóstol Juan. Así que por todo esto, resultaba especialmente apropiado que fuera Caifás quien pronunciara estas palabras, puesto que como sumo sacerdote era él quien estaba entre Dios y el pueblo. ¿Sí nota? Así que por lo tanto, el Espíritu Santo utilizó aquí su posición como sumo sacerdote para profetizar que este hecho sería cierto, a pesar de que su corazón era rebelde y era malo. ¿Sí notan eso? Además de eso, estaba anunciando que la sustitución era la única alternativa para el pago de la culpabilidad por nuestros pecados. Él estaba anunciando, él estaba hablando de esa sustitución. Él estaba diciendo, nos conviene que un hombre muera y no que toda la nación se pierda. Además de eso, no solamente está señalando al Cordero, no solamente está señalando la muerte de Cristo como el Cordero, no solamente está señalando el sacrificio de Cristo, sino que además está señalando que Él es el único sustituto, que no hay otro sustituto. Es decir, la profecía que trae Caifás acá va cargada de varias verdades. Una, por un lado, que Cristo sería el Cordero, que el mismo Caifás iría a sacrificar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a la vez estaba diciendo con sus palabras, y no que es mejor que un hombre muera y no que la nación se pierda, está hablando de la sustitución, de que era necesario de que un solo hombre muriera. Cristo, no tenemos otro intercesor entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo. Así que entonces mire que aquí de alguna manera el Espíritu Santo está tomando las palabras, aunque esas palabras van llenas de crueldad, aunque van llenas de amenaza, de odio, aunque van llenas de deseos de venganza, de homicidio, de egocentrismo y de egoísmo de parte de Caifás, el Espíritu Santo las retoma y las convierte en profecía para hacerlas reales. Si era necesario que un hombre muriera, si era necesario que Cristo muriera, si era necesario un sacrificio, si era necesario un sustituto por la humanidad. O sea que el Espíritu Santo toma lo que aquí está diciendo Caifás y sin darse cuenta está profetizando, como bien nos lo dice el versículo 51. ¡Qué tremendo! Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, pues profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¡Qué tremendo! Así que, ahora bien, con todo esto, o con esto mejor, pues no debemos entender que el Espíritu Santo, óigame bien, lo haya obligado o lo haya utilizado. Una cosa es que el Señor nos usa, el Señor no utiliza a nadie. ¿Sí lo hago entender? El Señor no utiliza. ¡Ay, Señor, utilízame! No, el Señor no nos utiliza, el Señor nos usa, que es diferente. Entonces, en este caso, el Señor no utilizó a Caifás, el Señor lo usó de sus palabras. Es decir, tenemos que entender que el Espíritu Santo no le obligó a decir o a decir o a hacer algo que fuera en contra, tal vez, de la voluntad del mismo Caifás. No, él pensó muy bien lo que quería decir. Caifás, recuerde que esto hace también parte del carácter justo de Dios, que Dios nos dio la capacidad de tomar nuestras propias decisiones.
Y Caifás muy seguramente pensó muy bien lo que iba a hacer, tomó muy bien la decisión, lo meditó, lo planeó, tal vez tuvo la oportunidad de cavilarlo una y otra vez. Es decir, estas palabras no salieron de un momento a otro. Él tuvo la oportunidad cuando él llega ante el Sanedrín y les dice, usted lo que pasa es que no saben nada, ustedes son ignorantes, pues sencillamente es porque él ya antes lo ha meditado, antes ya tal vez lo consultó, como decimos popularmente, con la almohada, muchas veces él ya había tenido la oportunidad de meditarlo, de pensarlo, de planearlo, de organizarlo muy bien, y por eso cuando se acerca al Sanedrín y profesa esas palabras, él porque ya las tenía preparadas. Él ya muchas veces lo había planeado, lo había pensado, lo había razonado, lo había meditado tal vez en su corazón el hecho de que, bueno, aquí la única solución es matar a este man. Aquí la única solución es sacar a este hombre del camino. Pues hay que matarlo. Y cuando lo dice abiertamente ante el Sanedrín es porque él ya lo había pensado. Así que aquí tenemos que descartar la posibilidad de que el Espíritu Santo entró en las palabras de Caifás y arbitrariamente le hizo decir lo que estaba diciendo Caifás. No, sencillamente el Espíritu Santo le redireccionó lo que él estaba diciendo para cumplir los propósitos de Dios. Si era necesario que un hombre muriera, si era necesario que muriera uno solo y no por la nación, y si era necesario, si era una necesidad. Entonces, el Espíritu Santo lo que está haciendo aquí es tomando las palabras de Caifás, que él las había pensado y meditado tantas veces para luego expresarlas. Sin embargo, él las usa para que se dé cumplimiento al programa de Dios. Entonces mire que a veces los gobiernos, a pesar de que lancen cosas, digan por aquí, digan por allá, el Señor permite. ¿No dice la Escritura que el Señor es el que quita y pone reyes? Y a veces el Señor nos da los presidentes o los gobernantes que nos merecemos. ¿Sí sabía usted? A veces el Señor permite que traiga situaciones así, precisamente para que el pueblo de Dios se pellizque. Yo recuerdo la semana pasada, eso las redes sociales, oremos por Colombia, oremos por todo el mundo, oremos por Colombia. Y a veces el Señor permite cositas de ese tipo, a veces el Señor nos permite pellizquitos, permite que los gobiernos, permite que todas esas situaciones se den para que el pueblo de Dios se despierte, para que el pueblo de Dios despabile, perdón, porque a veces estamos muy entretenidos, muy acomodaditos, muy ahí, muy chévere, muy bacano, como que no queremos salirnos de ese estado de confort, y el Señor a veces tiene que, él es experto en desajustarnos, él es experto en sacudirnos, entonces a veces permite que los gobiernos nos pellizquen un momentico, nos pellizquen con los impuestos, nos pellizquen con todo lo que pasa, para que la iglesia sí se despierte. Oiga, tal vez, ¿usted cree que últimas semanas, hubiéramos hecho jornadas de oración y todo eso por Colombia si no hubiese sido de esta manera? Ahí se la dejo, mi querido compadre, porque de todas maneras, hermano, si no estamos pellizcados, hermano, el Señor no nos movemos, no nos movemos. Y así le pasó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios mientras no fue, ¿se acuerdan por allá? Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, capítulo 8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el pueblo se quedó ahí en esa experiencia de Pentecostés. Ay, tan bueno que la estamos pasando aquí. Llegó el Espíritu Santo y estamos hablando en lenguas. Qué chévere, qué chévere. Pero el que no cumple Hechos 1.8 se verá obligado a cumplir Hechos 8.1. Lo contrario. Porque ahí fue cuando se desató una persecución contra la iglesia, que ahí sí se fueron para Judea, para Samaria, y ahí sí empezaron a predicar. Entonces sí ve, a veces nos pasa así y el Señor permite cositas de ese tipo, para a veces pellizcarnos, para a veces apretarnos un poquitico, machucarnos un poquitico para que nosotros reaccionemos. Entonces, aquí pues el Señor está sencillamente usando de eso, de las palabras, de las determinaciones de Caifás, sencillamente para cumplir los propósitos del Señor. Con esto no debemos entender entonces que el Espíritu Santo obligó, coaccionó arbitrariamente a Caifás para que dijera algo que fuera en contra de su voluntad o que hiciera algo que fuera en contra de su voluntad. Porque como lo dije hace un momento, él lo pensó muy bien, él lo razonó muy bien, él pensó bien lo que quería hacer, pero Dios en su soberanía lo usó para cumplir sus propósitos, dando un significado mucho más profundo a sus palabras. Caifás estaba hablando,
de lo que él pensaba que era conveniente políticamente para la nación. Pero Dios usó sus palabras para referirse a la necesidad espiritual del perdón que la nación de Israel tenía. Y una vez más, sin saberlo, los hombres llevaban a cabo los planes de Dios. ¡Qué tremendo! Como dijo el salmista por allá, el salmista en el Salmo 76:10 dijo, ciertamente, oiga bien, ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Qué nota eso? Ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el hombre, aunque maquine cosas, a veces el Señor las usa. De alguna manera usa los planes, las palabras, los propósitos del hombre, sencillamente, y los usa el Señor para darle curso a sus propios planes, como en este caso. ¿Sí? En este caso, ¿cuál era el plan del Señor? Pues enviarnos un Salvador, enviarnos a su Hijo que muriera en la cruz, enviárnoslo a Él. Pero ¿quién era el más apropiado para que ese plan se cumpliera? Pues según la tradición de los judíos era llevar el corderito allá al templo y el sumo sacerdote se acercaba con el sacrificio al lugar santísimo. Pues ¿quién más era el indicado en ese caso que presentara el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues Caifás. Él era el indicado porque él era el sumo sacerdote. Entonces con sus palabras prácticamente está dando cumplimiento a los planes y propósitos de Dios. Así que en cuanto al hecho de que un hombre como Caifás hablara proféticamente, no debe sorprendernos. No debe sorprendernos de que este hombre malo, arrogante y asesino aquí en este caso, porque está planeando la muerte del Señor, no quiere, eso no nos debe sorprender de que hable en profecía, de que profetice. Recordemos que en el pasado a Balán, por ejemplo, Balán, un profeta mercenario, no le había quedado más remedio que hablar de parte de Dios al rey Balac. Miren, y esa historia la tenemos en Números 24, donde dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balán, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balán le respondió, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. ¿Sí nota? Incluso, también en una ocasión, Dios usó inclusive a un asna para llevar su palabra. Dios usa cosas que uno ni entiende. Usó de un burrito, de una asna para profetizar también. Una asna también habló. Ahí se lo encontramos en el Números 22, 10, 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado ya estas 3 veces? Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo eso. Y también el mismo rey Saúl, ese rey impío, asombró a todos los que le conocían cuando comenzó a profetizar. Y Saúl también profetizó. Y en medio de una compañía de profetas, allí también vimos a Saúl profetizando. Y el relato nos lo da 1 Samuel 10, versículo 11. Dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba, aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, porque sabían que Saúl era terrible y sin embargo lo ven profetizando. Entonces, ¿sí ve? Todo esto nos lleva a pensar que puede haber circunstancias excepcionales en las que Dios use los medios menos apropiados, poco apropiados para transmitir un mensaje. El mismo Señor Jesucristo advirtió inclusive que si sus discípulos dejaran de transmitir sus palabras, entonces las mismas piedras comenzarían a hablar. Y se lo dijo allí en el capítulo 19 de Lucas a los fariseos el Señor. Lucas 19, 39. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron,
Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Mire, hermano querido, si la iglesia no habla, si la iglesia no proclama, pues hermano, entonces se van a levantar otros. Se van a levantar otros también a predicar. Entonces, mi querido, a veces nosotros aquí hago una pequeña reflexión y un pequeño paréntesis. A veces nosotros criticamos a la denominación X, a la denominación Y, es que esos no tienen la verdad, esos tampoco, nosotros sí, nosotros sí, nosotros sí. Pero nosotros que tenemos la verdad nunca la predicamos. Y saben, hermanos queridos, que hay otra gente que sí está predicando. Hay otra gente que usted los ve por las calles a las 6 de la mañana y están golpeando casa a casa y están hablando de Cristo. Inclusive en el tiempo de Pablo, Pablo dijo, ¿y qué? Unos predican a Cristo por ganancia, otros predican a Cristo por beneficio propio, otros predican a Cristo por envidia. Pues definitivamente, pues, ¿qué voy a hacer yo? De todas maneras, lo que me interesa es que Cristo es predicado en el mundo. Hermano, entonces, hermano, algo de la verdad tendrá el que nosotros creemos que es un hereje. Algo de la verdad llevará, hermano. Y el Señor, que es soberano, usará de esa verdad para que ese pecador se convierta. Y a nosotros que nos jactamos tanto, nosotros que decimos, es que nosotros sí somos la cuarta persona de la Trinidad. Nosotros sí tenemos la verdad, fuera de nosotros no hay salvación y no la predicamos. Entonces, hermanos, si nosotros nos callamos, el Señor pondrá a hablar las piedras, hermano. Así de sencillo es. Así que, hermano, no nos debe asombrar. No nos debe asombrar. Yo admiro mucho personas que a las 6 de la mañana los veo puerta a puerta y es que no se mueven de ahí hasta que... No quiere decirlo. Yo sé que hay entre muchas, ahí están hablando herejías, pero entre todas esas herejías, hermano, hablarán de Cristo, de alguna manera. ¿Y qué nos dice a nosotros, hermanos, si el Señor va a usar de eso para que un pecador se convierta? Y nosotros que nos jactamos de la verdad estamos así, calladitos, no hacemos la tarea, pues el Señor va a usar las piedras, hermano. Así de sencillo va a ser. Así de sencillo. Entonces, el Señor no solamente está permitiendo acá que Caifás profetice y usando de la profecía de Caifás para llevar a cabo sus propósitos, sino que Dios mismo se provee. Dios mismo trae la providencia divina, es decir, el mecanismo, la herramienta o lo mejor, el plan de salvación es Dios mismo quien lo trae. Aunque está usando de Caifás, Caifás va a llevar a Cristo a la cruz, pero definitivamente no es Caifás con la muerte de Cristo quien nos está trayendo un Salvador. La provisión viene de parte de Dios mismo. Así que aunque Caifás dio un significado a sus palabras, el Espíritu Santo hizo que tuviera otro significado totalmente diferente. Y es aquí donde vemos con toda claridad no solo la soberanía de Dios, sino también su providencia, como dije hace un momento. O sea, solo Dios podía hacer que el mayor crimen cometido por los hombres llegara a producir la mayor bendición para los hombres. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Es decir, solo Dios podía hacer eso. Que el mayor crimen, porque el mayor crimen cometido en esta humanidad, el mayor crimen cometido por la humanidad, el mayor crimen cometido por los hombres es la muerte de Cristo. Ese es el mayor crimen que la humanidad ha cometido. Pero, ¿quién podría hacer que ese crimen tan atroz llegara a ser también a la vez la mayor bendición para los mismos hombres? Para la misma humanidad. Por eso las palabras de Caifás, nos conviene que un hombre muera. Nos conviene que un hombre muera. Así que, de hecho, la providencia de Dios, unida a su amor, iba a conseguir precisamente eso, la bendición para toda la raza humana. La bendición que esa bendición alcanzara no solamente a la nación de Israel, sino que alcanzara a los gentiles y que alcanzara al mundo entero. ¿Ah? Cuando hablo de gentiles, hablo en redundancia cuando hablo del mundo entero, porque gentil es todo aquel que no es judío. Pero en ese caso, los gentiles no solamente iba a alcanzar a la nación judía, sino que posteriormente Pablo iría a llevar el evangelio a los gentiles, y posteriormente lo tenemos nosotros. Es decir, de tal manera ha amado Dios al mundo, que ese sacrificio, que esa providencia de amor de parte de Dios, y usando a Caifás para que lo entregara allí como sacrificio vivo, pues no solamente iba a bendecir a Israel, ¿sí?, trayendo salvación, no solamente iba a bendecir a las naciones vecinas, sino iba a bendecir a todo el mundo. El evangelista añade, es decir, el apóstol Juan, añade aquí el siguiente comentario en el versículo 52. Dice,
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, Jesús no solamente moriría por los judíos, sino también por los gentiles y por todos aquellos que llegarían a creer en Él. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta explicación dada aquí por el evangelista coincide también con las palabras que Jesús había dicho anteriormente. Estas palabras de Juan, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Estas palabras coinciden con lo que el Señor había dicho cuando se refirió a las otras ovejas que tenía, que no eran de su redil, a las cuales Él también iba a llamar para congregarlas en un solo rebaño. ¿Se acuerdan? Allá en Juan 10, cuando Él dijo en Juan 10, también tengo otras ovejas. Está hablando de los gentiles, que inclusive, ahí incluyase usted también. También tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, que no son de la nación judía. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El apóstol Pablo desarrolló más adelante la unión entre judíos y gentiles como la iglesia o dentro de la iglesia. Unión que solo pudo ser conseguida, pues ¿por quién? Pues por Cristo. Nadie más la pudo lograr mediante su muerte en la cruz. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, los que no teníamos sangre judía, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí nota? ¿Sí nota que las palabras de Caifás iban cargadas de profecía? Nos conviene que un hombre muera y no que toda la nación se pierda. Y sin tanto meditarlo, el Señor usó eso no solamente para acercar a la nación de Israel, no solamente para acercar a los gentiles, sino para unir a todos los que creyeran en el sacrificio de Cristo en un solo pueblo. ¡Qué tremendo! Su iglesia. Tremendo, pues gracias a Dios, miren. Caifás también se dejó usar por el Señor. Y a veces nosotros le damos palo a los malos. No, ellos también, el Señor de alguna manera en su soberanía también los usa. Por eso lo que estoy diciendo hace un momento. Hermano, ya tenemos que dejar de estar juzgando y señalando algo. Es que esos no, es que eso sí, yo sí tengo la verdad. Dios los puede usar, hermano. Dios los puede usar para sus propósitos. Él es soberano, hermano. Nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie. Dios es el que juzga. Verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Es decir, en aquella reunión del Sanedrín tomó el acuerdo final, la decisión final fue darle muerte a Jesús. Y a partir de ese momento buscarían la ocasión más apropiada, pues para prenderle sin causar alborotos entre el pueblo. Después presentarían testigos falsos que lo acusarían, lo interrogarían y finalmente lo condenarían. Pero todo este proceso sería definitivamente, humanamente, una auténtica farsa, puesto que su sentencia ya había sido tomada de antemano, es decir, ellos ya lo habían condenado hacía tiempo. El largo proceso de confrontación entre Jesús y la religión oficial judía
estaba llegando a su culminación. Hasta aquí había hecho distintos intentos ocasionales para matar a Jesús. ¿Quién lo quería matar? El judaísmo, la religión judía, la religiosidad, los líderes religiosos. Pero a partir de esta reunión del Sanedrín, las diferentes sectas religiosas del judaísmo ahora se unían con el firme propósito de cometer un crimen de Estado que acabara con Jesús. Pero todo esto es incomprensible. ¿Cómo pudieron llegar a tomar la decisión de ajusticiar a alguien por sanar a un paralítico? Es la pregunta. ¿Por devolverle la vista a un ciego? ¿O por resucitar a un hombre que llevaba 4 días de muerto? Esto parece incomprensible, parece irracional. En realidad, estos milagros deberían haber sido aceptados como las credenciales divinas que el Señor Jesús había presentado delante de ellos y que le confirmaban como el auténtico Mesías. El Padre y Él eran uno, decía Él. Pero en lugar de aceptar estas pruebas, ellos se sumergieron allí más hondamente en su propia maldad, en su propio odio contra Jesús y no dejaron de conspirar contra Él hasta que consiguieron matarle. Pero recordemos, todo esto dentro del marco de la soberanía de Dios. Podríamos decir que a Jesús no lo mataron, Jesús entregó. Jesús entregó. Jesús no fue un mártir, Jesús fue un sacrificio vivo un sacrificio por el pecado del hombre. Así que a él ni lo escupieron, ni lo mataron, No, él se entregó voluntariamente a la muerte por usted y por mí. Por usted y por mí. Y usó de lo que sea, y ha usado de lo que sea, mientras Caifás allí arbitrariamente quería hacer lo que fuera por sacar a Jesús del camino, Dios también estaba haciendo lo que fuera por salvarlo a usted. Y era que permitir que el edicto del Sanedrín proporcionara bendición para la humanidad. Y lo que para el pueblo tal vez era una pérdida, para la humanidad fue una ganancia. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la oportunidad para usted también, mi querido, que tal vez te conectas hoy por primera vez, o que tal vez llevas años yendo a una iglesia, ¿por qué no decirlo? Tal vez tú llevas años, dices, no hermano, yo llevo 50 años yendo a la iglesia, pero todavía no te has convertido al evangelio, no has nacido de nuevo, eres un cristiano nominal. De tal manera amó Dios a su Hijo, nos lo entregó, para que creyendo en Él, tuviéramos vida eterna. Y creer no es en el mero concepto mental, ni en el mero concepto intelectual. Creer no es en el concepto emocional o místico del creer. Creer es en el evento real del creer, de la acción, de yo creo en Él porque confío en Él, de yo creo en Él porque le obedezco, de que yo creo en Él porque hago su voluntad y vivo en santidad y le sirvo. Por eso creo en Él, confío en Él. Eso es creer. Va más allá del mero concepto intelectual o el emocional. Porque algunos dicen, yo creo en el Señor, es que tan rico que oro cada mañana aquí en lenguas y tan chévere. No, eso va más allá, creer es rendir, creer es morir a sí mismo para que sea Cristo viviendo a través de nuestra vida. Entonces que Dios nos ayude. Mire qué bonito esto, que Caifás pensó que se había salido con la suya, pero el que se salió con la suya fue el mismo Dios, porque trajo salvación a la humanidad a través del sacrificio de su Hijo. Caifás fue solamente el instrumento en las manos de Dios para que se cumpliera el propósito, ¿sí ve? Entonces, hermanos queridos, que Dios nos ayude y que podamos ser instrumento de su salvación para otros en las manos del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, Señor. A veces no entendemos, Padre amado, Dios de la gloria, lo que tú haces, lo que tú, Señor, cómo te mueves, la manera y la forma como tú actúas, bendito Señor. A veces decimos, pero tanta maldad en la tierra y Dios no interviene y Dios como que nos abandonó y Dios como que nos dejó aquí abandonados, tristes acá, luchando solos en estas situaciones del día a día. Pero Señor, contrario a todo eso, Señor de la gloria, llévanos a entender que tú usas también en tu soberanía de las situaciones adversas aún, Señor de la gloria, para formarnos. Como bien decíamos esta mañana, Señor,
A veces usa las situaciones, las luchas, las dificultades, las tribulaciones, las pruebas. Todas esas cosas son otra cosa más que herramientas, por decirlo de alguna manera, en tu mano para formarnos. El cincel tuyo para formarnos, para tallarnos conforme al carácter de tu amado Hijo. Por eso, Señor Dios de la gloria, qué insondables son las verdades tuyas. A veces nosotros no alcanzamos a entender ni comprender cuál es tu forma, Señor, de actuar en medio de tu soberanía, en medio de tu, Señor Dios de la gloria, Padre amado, Señor, tu autoridad, porque tú eres el único, Señor Dios de la gloria, que tienes toda la autoridad, porque eres el dueño de todo, bendito Señor, de hacer como tú quieres. Tú en algún momento a aquellos que, Señor de la gloria, hicieron un reclamo al mayordomo. ¿Y por qué a esto les está pagando más y a nosotros nos paga igual si nosotros soportamos más que estos? Y el mayordomo les dice, ¿y ustedes qué? Yo hago con lo mío como quiero. Y así eres tú, Señor. Tú haces con tu creación como quieres. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarla? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que tú haces? ¿Hiciste hablar a un asna? Hiciste hablar, Padre amado, una burrita, Padre amado, para el Señor desde la gloria reprender a Balac. Señor de la gloria, hiciste profetizar a Saúl, un hombre que era bien malo y sin embargo profetizó. Hiciste profetizar a Caifás y a pesar de que estaba el dictamen era, el plan era asesinar a Jesús y sin embargo lo usaste, Señor, para que profetizara y usaste de esa sentencia como una profecía para traer bendición a la humanidad. Hay cosas que no entendemos, no comprendemos, Señor. Perdónanos, Padre amado, si a veces como pueblo de Dios hemos levantado nuestro dedo señalador para señalar a fulano, a sultano, y es que yo sí, yo no. Señor de la gloria, guárdanos, perdónanos, ayúdanos a tener quieta esa sin hueso, Padre amado, a refrenarla, Padre amado, y dejar de estar lanzando tantos juicios, porque no sabemos si detrás de eso tú estás usando esa persona para salvar esa alma, ya que nosotros no lo quisimos hacer. Y así es, Padre amado, si la iglesia no habla, usará las piedras, Padre amado, pero tu mensaje correrá, tu mensaje se seguirá proclamando, bendito Señor de la gloria. Por eso te damos gracias en esta mañana, Señor, por abrirnos los ojos, por permitirnos, Señor, reflexionar en esta verdad. Y te damos a ti la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y colocamos este día en tus manos, bendito Señor, y pedimos, bendito Dios de la gloria, que por favor, Señor, tomes control de todas las actividades de este día, Señor de la gloria, Padre amado. Ponemos este día en tus manos, nuestras actividades. Ponemos, Señor, que tu gracia, tu misericordia esté sobre nuestra nación, sobre las naciones de esta tierra, Padre amado. Te bendecimos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerden que hoy es jueves y a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio sistemático de Tiempos del Porvenir, el libro de Apocalipsis. Así que estamos por el capítulo 13. Si no lo ha leído, léalo y nos vemos a las 7 de la noche en este mismo espacio, Facebook Live. Dios me los bendiga. Un abracito para todos. Chao, mis hermanos. Bendiciones.